hay uno más largo? Bueno. ¿O así me escuchan? Es que hoy no voy a tener que estar así. Bueno, hermanos, pues voy a, antes de comenzar, vamos a orar. Bendito Dios, te agradecemos, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque es por ti, Señor, que podemos estar aquí de pie, Señor, para alabarte, para darte gloria, para darte honra. Es por ti, Señor, que tenemos las fuerzas, Señor, para levantar nuestros brazos, Señor, para entregarte nuestro corazón, Señor. Es por ti, Señor, que estamos aquí, Señor, porque tú nos has convocado, bendito Dios. Nos has convocado porque nos has puesto, Señor, este lugar, esta familia, Señor, donde podemos estar todos juntos y a una sola voz, Señor, levantar y exaltar tu nombre. Mi Dios, yo te ruego, Señor, por este mensaje que hoy, Señor, tú vas a dar, Señor. Porque tú eres, Padre, el mensaje, tú eres también el mensajero, Señor. Y toda palabra, Señor, que se imparta, Señor, desde este lugar, bendito Dios, que sirva, Padre, para la correcta edificación, Señor, de todo aquel que te escucha, Señor bendito. En el nombre de Jesús disponemos, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Y que no solamente quede en un conocimiento intelectual, sino que verdaderamente dé fruto en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Les voy a pedir, hermanos, que vayan conmigo a Mateo, capítulo 8. Así, sí, gracias. Versículo 28. Sí, gracias. ¿Ya estamos ahí? Amén. Voy a dar lectura. Dice la palabra del Señor. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Miren, hermanos, en este pasaje, ¿verdad? Hemos leído muchas veces este pasaje de los endemoniados. No son los primeros endemoniados que Jesús liberó cuando Él estuvo en la tierra. Vemos a lo largo del Evangelio de Mateo y algunos otros evangelios que tuvo encuentro muchas veces con personas que estaban poseídas. Pero a mí me encanta este pasaje en particular de estos endemoniados, porque pareciera que Jesús obviamente no hacía nada por casualidad. Él siempre hacía las cosas con intención. Y el que llegara a esta zona y la manera en cómo llegó a esta zona, ¿verdad?, no tenía nada de casualidad. Él tenía toda la intención, él conocía a esos endemoniados y él tenía un propósito maravilloso, evidentemente, para estos hombres, ¿verdad? Este pasaje, Mateo nos muestra una evidencia convincente de que evidentemente Jesús era el Mesías. Jesús tenía algo maravilloso, algo sobrenatural, no era cualquier hombre de ese tiempo. Nos narra acerca del poder divino sobre lo sobrenatural que tenía Jesús, así como también vemos que Jesús tenía poder sobre la enfermedad, vemos a Jesús multiplicar alimentos, vemos a Jesús calmar la tempestad, pero también lo vemos, ¿verdad?, sacando, expulsando demonios. Para poder redimir la tierra y revertir la maldición, era necesario que Jesús tuviera todo este poder. ¿Se imaginan que llegara Jesús, se topara con un endemoniado y que Jesús no tuviera la capacidad para poderlo ayudar? Evidentemente Jesús podía y tenía el poder, pero además esto era necesario,
porque aunque en estos endemoniados el poder de Satanás se manifiesta muy evidentemente, es cierto que toda la humanidad estaba bajo este poder opresor de Satanás. Si Jesús no hubiera podido, ¿verdad? No hubiera tenido ese poder, pues no sé dónde estaríamos, hermanos, no estaríamos definitivamente aquí, pero Él tenía el poder. Él sí podía hacerlo. Él tenía el poder absoluto sobre Satanás, sobre sus huestes demoníacas que mantenían a los hombres, no solo a esos endemoniados, a los hombres en general, en una esclavitud física, mental y espiritual. Ajá. Entonces Jesús, sabemos que Jesús era poderoso, pero Él no tenía ese poder en teoría, no era teórica el poder que Él decía tener. Él lo manifestó, Él verdaderamente demostró que tenía todo el poder y toda la autoridad. Vemos que antes de iniciar su ministerio Jesús fue tentado en el desierto. ¿Y a quién se enfrentó? A Satanás. Era Satanás el que se le presentó. ¿Y qué le ofrece después de haber pasado 40 días sin comer? Pan. ¿Por qué? Porque es un enemigo. Satanás es un enemigo poderoso, no más que, pero sí poderoso, inteligente, astuto, engañador. Él se vale de todos los artilugios, ¿verdad?, para hacer caer a los hombres. Y Jesús también fue tentado por Satanás, pero evidentemente Jesús lo venció, ¿verdad? Él lo venció porque Él tenía este poder. Entonces, primera de Juan 3:8 nos dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre, vino al mundo, y uno de sus propósitos, no era el único, pero uno de sus propósitos era destruir precisamente la obra de Satanás. Cuando los discípulos trataron en algún momento también expulsar demonios, ¿qué creen? Se dieron cuenta que no era tan sencillo como Jesús lo hacía ver. Jesús decía, sal, y salían, y quedaban libres, id, y se fueron. Pero cuando ellos lo intentaron hacer, pensando, es muy fácil, ¿no? Si Jesús lo hace, yo también puedo. Y se dieron cuenta que realmente no era tan sencillo. Esto era una situación difícil. Ahora, un endemoniado, hoy a lo mejor las contamos con los dedos, ¿no? ¿Quién ha tenido un encuentro con una persona así? Si nos ponemos a pensar, con los dedos, ¿no? Y no pasan de esta mano. Pero en ese tiempo era algo muy común. ¿Saben por qué? Porque no había venido Cristo. Hoy está Cristo, ¿verdad? A través de su Espíritu Santo, que nos recuerda, que nos convence y también que nos sigue liberando. Pero antes pues hacían de las suyas como querían, porque no estaba Jesús, pero vino el Dios encarnado, ¿verdad? Se encarnó, habitó entre nosotros y pues evidentemente expulsó a muchísimos demonios. Muchos judíos en los tiempos del Nuevo Testamento participaban en exorcismos por medio de varios rituales, de fórmulas, y realmente no tenían un éxito verdadero, porque la libertad que necesitábamos, toda la humanidad que estábamos bajo esta opresión demoníaca, solamente Jesús nos podía liberar de ello. Él tenía que venir, no había otra forma. Y usaban, ¿verdad?, métodos, algunos rituales, fórmulas, a lo mejor trataban de controlarlo. A lo mejor como estos endemoniados, al no poder solucionar la situación, ¿qué hacían? Los aislaban. Y precisamente ellos están así, aislados, estos endemoniados, están ahí, porque cuando no podían controlar esa situación, los aislaban y formaban parte de su sociedad. O sea, estaban ahí, sabían, ¿no? Pasaban por ahí, decían, son los loquitos endemoniados del cementerio, y se acostumbraban simplemente a vivir con sus demonios, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente los seres humanos no tenían, ¿no?, ese poder, esa capacidad. Entonces, debido a que Jesús expulsaba demonios con mucha facilidad, algunos llegaron a la conclusión de que Él estaba confabulado con el mismísimo Satanás. Decían, Él los puede expulsar con mucha facilidad porque Él es de ellos, ¿no? Él es de los suyos. Y Jesús da una enseñanza respecto a que un reino no puede estar dividido, ¿verdad? Pero esa fue su conclusión de estos hombres. Si nosotros no podemos, si nosotros que somos los que tenemos la ley de Dios no podemos liberarlos, este hombre lo puede hacer porque su poder viene
de Satanás, ¿no? Esa era su conclusión. Vean nada más cómo somos los seres humanos. Bueno, hermanos, en este relato de los dos hombres endemoniados ocurre algo verdaderamente sorprendente, más allá de la liberación de Jesús, que es un acto verdaderamente sorprendente. Ocurre otra cosa. Primero hay un joven que está poseído por una legión demoníaca, o sea, no era un demonio, una legión tiene 2000 más o menos demonios, era una cosa tremenda, pero esto no es lo sorprendente. Lo sorprendente para mí, y esta es la enseñanza de este momento, de este tiempo, fue la reacción de las personas ante este acontecimiento. Dice que, fíjense cómo llega Jesús ahí. Si nos vamos un poquito antes, el título que tienen antes de los endemoniados gadarenos es que Jesús calma la tempestad. Jesús venía haciendo ya un grupo de milagros, había sanado al siervo de un centurión, había sanado a la mujer a la suegra de Pedro, había sanado a un leproso. Esa era como una de sus apariciones, primeras apariciones públicas haciendo milagros. Entonces mucha gente ya se había juntado, mucha gente seguía a Jesús. Y entonces llega un momento donde Jesús toma una barca. Nadie se atrevía a preguntarle, oye Jesús, ¿a dónde vas? ¿O por qué tomas ese camino? Simplemente la gente, maravillada de lo que Jesús hacía, lo seguía. Y Jesús dice, pues él subió a una barca. Hoy entiendo por qué subió a esa barca. Subió a una barca, atravesó el mar. Resulta que están a medio camino y una tempestad les pega, ¿no? Están en medio de la barca. Ahora, Jesús venía en una barca, pero el pasaje y el contexto nos dice que venían muchas barcas también juntamente, porque era una multitud la que había seguido a Jesús, no cabían todos en una sola barca, venían varias. Bueno, en la que le tocó estar a Jesús, en esa es la que nos relata este milagro cuando Jesús calma la tempestad. Estaban muy atemorizados. Y hoy entiendo, hermanos, que el propósito de haberse embarcado, más allá de que claro que recibieron una enseñanza y también la recibimos nosotros hoy que leemos este pasaje de la falta de fe y que Jesús finalmente nos llama a tener confianza y que si Él está en la barca vamos a estar seguros, pero Jesús embarcó porque Él tenía que llegar a Gadara. Según lo que dice Mateo, Él sabía que iba a llegar a Gadara. No es como que naufragaron y la tempestad los llevó casualmente a Gadara y casualmente llegaron al camino más feíto por el cual llegar a Gadara. No, Jesús intencionalmente se subió a ese barco porque él tenía que llegar a Gadara. Para empezar, ahí está esa situación, ¿verdad? ¿Cómo llega Jesús a esta ciudad? Y entonces dice que entró en la barca, sus discípulos le siguieron ahí en la tempestad, en el versículo 23. Se levantó el mar, él se les dijo, Señor, sálvanos que perecemos. Jesús les dice, ¿por qué temen, hombres de poca fe? Reprende a los vientos, se hace gran calma, y los hombres se maravillaban y decían, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Cuando llega a la otra orilla, intencionalmente Jesús llegó a esa otra orilla, era la tierra de los gadarenos. Y justo cuando Jesús va desembarcando, pisando tierrita, llega a su encuentro dos endemoniados, ¿verdad? Estos gadarenos que Mateo así los llama, también se les llamaba gerasenos, o sea, era por su nacionalidad, o gergesenos, pero pertenecían a esta ciudad, a esta población llamada Gadara. Era una pequeña ciudad de Gerasa o Gergesa, y estaban como a 10 kilómetros de Capernaum a través del lago. Ahora, esta tierra estaba caracterizada por acantilados. Entonces, en la parte donde llega Jesús, o sea, yo quiero que veamos todos estos detalles. Estaba rodeada de acantilados. En las ciudades, en el antiguo, en esos tiempos, las personas, ¿dónde hacían sus panteones? Los hacían como a las orillas de sus ciudades. O sea, un panteón no ocupaba como que el centro de la ciudad. No, lo hacían siempre hacia las orillas. Y justamente en esa orilla donde llega Jesús,
llena de acantilados, y lo hacían entre los acantilados, pues había oquedades, y ahí aprovechaban para meter a sus muertos. O sea, prácticamente era un panteón, un cementerio a donde llega Jesús. Ajá. Y estaba a las orillas de esta ciudad de Gerasa, o sea, era como que la parte más aislada de la ciudad. Entonces, este incidente también lo mencionan Marcos, el Evangelio de Marcos capítulo 5, y también lo menciona Lucas capítulo 8. Dan otros detalles, ahorita a lo mejor toco algunos de ellos, pero estos dos evangelios mencionan solo a un endemoniado. Ajá, pero es el mismo acontecimiento, a lo mejor solo uno de los endemoniados, y sí, lo que leemos en Mateo es que uno de ellos fue restaurado, fue de quien expulsó los demonios. Ajá. Entonces, esta palabra de endemoniado, daimonizomai, esta endemoniado, significa simplemente estar bajo el control de un espíritu demoníaco. No sabemos de qué tipo, de qué tamaño, cuántos eran, pero era estar bajo el control de uno o muchos espíritus demoníacos. Esa era la condición de este hombre, de los dos hombres. Ajá. Entonces, los demonios pueden atacar a los hombres de manera espiritual, ¿no? Y la palabra de Dios dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad. Pero también pueden atacar a los hombres de forma mental y de forma física. Ahora, yo quiero esto ilustrar, no les voy a dar una cátedra de exorcismo, no tiene nada que ver con eso. Yo quiero que vean, hermanos, si Jesús no hubiera llegado, incluso a nuestras vidas, vean bajo qué poder estamos sometidos. No es un jueguito, no es algo simple. No es como que, ay, Dios me rescató y nada más me quitó el polvito porque yo no estaba tan manchado. Estábamos igual que estos endemoniados, bajo esta clase de control y de poder. En el reino espiritual, estos demonios promueven religiones falsas, adoración a demonios, ocultismo y innumerables tipos de inmoralidad, de pecados, incluso el asesinato. Detrás de todo eso que hoy vivimos, que sufrimos como sociedad, están todas estas huestes demoníacas. En el reino intelectual y psicológico promueven aspectos como doctrinas falsas, demencia, masoquismo, y en el caso de este hombre endemoniado, como nos dice Marcos 5:5, vamos a leer rápidamente, es el pasaje paralelo a este. Dice, voy a leer desde el versículo 2, dice, cuando salió él de la barca, o sea Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Entonces, estas huestes también atacan a un nivel físico y hacían que este hombre se dañara a sí mismo, dañara su cuerpo, ¿verdad? Incluso vemos en algún momento cuando libera al hijo de un hombre y le decía que el hijo, los demonios lo echaban en el fuego, o sea, y lo querían matar. Entonces el hombre, el papá de este hijo, del muchacho, decía, pues no sabemos cuánto tiempo llevaba así endemoniado, pero vivía cuidando al hijo, porque si no el hijo se iba a matar. O sea, hasta estas tendencias suicidas, todo esto lo controlan estas huestes demoníacas. A mí me impresiona mucho, hermanos, porque Jesús, cuando llega, en algún momento ya cuando llama a sus discípulos, en este punto de Mateo aún no llama a los 12, pero en algún momento los discípulos, cuando Jesús se acercaba a un enfermo, un paralítico, le decían, ¿qué pecado cometió? ¿Cometió el pecado o lo cometieron sus padres? Y siempre estaba ese prejuicio de los discípulos, ¿no? Como que está así porque cometió un pecado. Pero Jesús, cuando llega a esta isla, a esta zona, Jesús no es alguien que culpa
que culpa al endemoniado por estar endemoniado. Jesús entiende que esta persona endemoniada no tiene la capacidad para poder liberarse de esa fuerza opresora demoníaca. Por eso, hermanos, él voluntariamente tomó una barca y emprendió un camino hacia Gerasa, porque él decía, ahí hay unos hombres que me necesitan y que no pueden ser liberados por sí mismos, ni nadie más los puede ayudar. Jesús hace, hermanos, lo mismo con nosotros. Él viene a nosotros, ¿verdad? Y no nos culpa cuando Él llega a nuestras vidas. Él no nos culpa por estar en el estado que estamos. Él entiende y sabe que el control bajo el que nosotros estamos cuando somos esclavos del pecado es que estamos bajo el yugo de Satanás, y Satanás nos hiere, nos domina y nos tiene en ciertos estados. Y cuando llega Cristo, Él no va a decir, ay no, es que ¿por qué estás así? A estos hombres Él no los culpó, reconoció a estas personas como víctimas de poderes más allá de su propio control y que tenían la necesidad de ser liberados. Ese no era un momento para exhortarlos o para condenarlos, ese era un momento para ayudarlos. Estos hombres dice que vivían ¿dónde? En un sepulcro, en cámaras sepulcrales. Y ya vimos, se excavaban esas cámaras sepulcrales generalmente a las orillas de las ciudades. Vivían aislados, vivían en el aislamiento. Y seguramente ese camino era un camino, quién sabe desde cuándo, no transitado. Pero tenía mucho tiempo porque dice que tenían fama. Ellos decían, nadie quería pasar por ahí porque estaban los loquitos del cementerio. Entonces ya no sabemos cuánto tiempo llevaban, pero ya se habían hecho su famita, ¿verdad? Entonces yo creo que todo el mundo evitaba el camino de los locos. Entonces, cuando se vieron que Jesús se acercaba, pisó tierra Jesús y dice que llegaron a su encuentro mientras salían de los sepulcros. Seguramente estaban escondidos. No sabemos cuánto tiempo llevaban, pero ¿cuánto tiempo creen que es suficiente para hacerse una reputación? Estos individuos, además, dice que eran muy feroces. O sea, además, si alguien quería ayudarlos en buena manera, de buena forma, no podían, porque dice que tenían una fuerza feroz. Entonces la gente salía corriendo, ¿no? Salía atemorizada. Dice que trataron muchas veces de encadenarlos y rompían los grilletes. Entonces, aunque alguien hubiera querido de buena manera, con una buena intención, ayudarlos, no podían. Eran muy feroces. Entonces, nos enteramos por los otros evangelios que al menos uno de esos dos endemoniados no tenía además ropa. O sea, imagínense. O sea, ¿quién se acercaría a una persona así? Luego vamos por la calle, ¿no? Y no vemos al vagabundo, no vemos a la persona, al drogadicto, y decimos, ay no, y hasta nos cambiamos de carril. Pues no podemos culpar, ¿verdad?, a estas personas. Nadie, o sea, ¿quién se iba a acercar a una persona en este estado? Pero ya vimos que sí hubo alguien que incluso lo fue a buscar intencionalmente, porque él decía, me necesitan, ¿verdad? Entonces, voy a hacer algunos comentarios. Yo no me imagino a Jesús haciendo las cosas nunca por casualidad. Yo no me imagino a Jesús diciendo, ay, tomé el camino más feo, ¿por qué me vine por aquí? Yo creo que Jesús nunca tuvo esa clase de equivocaciones, porque además Él era guiado en todo momento por Dios, por el Espíritu Santo. Él no se equivocaba, ¿verdad? La gente evitaba siempre ese camino, pero Jesús no lo evitó. Y yo no sé, hermano, de dónde el Señor te ha sacado, dónde el Señor te encontró, pero yo voy a hablar por mí, ¿no? Porque yo sé que en algún momento las personas te ven y dicen, no puede ser ayudada, no, ella ya se va a quedar así.
y te catalogan, te ponen una etiqueta, ¿no? Así como seguramente estos, yo les digo, los loquitos. Seguramente, porque así es la gente, ¿no? Pone etiquetas y tú te casas con esa etiqueta y tú piensas que ya tu vida no puede cambiar. Ya, si tú eres Yazaret la loca, pues vas a ser la loca para siempre. Pero cuando Jesús viene a nuestras vidas, Él no dice, a ver, ven tú loca. Jesús te llama por tu nombre. Jesús te ayuda. Jesús te libera. Y evidentemente no lo hace para que vuelvas otra vez a lo mismo, ¿verdad? Pero esto es lo que hace Jesús. Jesús intencionalmente llegó después de una tormenta hacia este lugar justamente para encontrarse con estos hombres que evidentemente lo necesitaban y que nadie más ni podía ni quería ayudarlos. Y aquí es donde yo digo un wow a Jesús. Es estas partes de cuando yo leo la Biblia que yo digo, wow Jesús, me falta tanto por conocerte. Hoy cantábamos, quiero conocer más a Jesús. Y yo aunque digo sí quiero más, de repente leo la Biblia y me sorprende. Yo digo, ay no Señor, me falta tanto aún que conocer de ti, de tu corazón. Siempre tan certero, siempre tan lleno de compasión, siempre tan libre de esa clase de prejuicios humanos que seguramente a muchos de nosotros nos detendrían de ir a esa clase de lugares. Ay no, fuchi, porque se me llenan los zapatos de lodo. Ay no, fuchi, porque ve su casa cómo está de mugrosa. Ay no, fuchi, porque mira ni se baña. Ay no, fuchi, porque mira está todo drogado, está todo borracho. Jesús no tenía esta clase de prejuicios. Jesús no era de esa clase de hombres. Y es triste, hermanos, porque así como en ese tiempo, aunque hoy no vemos endemoniados de esta clase así en cada esquina, sí vemos una necesidad inmensa de Jesús. Caminamos simplemente aquí en la esquina, en la tienda, hoy domingo precisamente y desde el sábado, y sabemos qué clase de personas están ahí. Y decimos, ay, los borrachitos, nos acostumbramos, ¿no? Ay, nuestros borrachitos, los borrachitos de la colonia. Y nos acostumbramos a vivir y pensamos que eso es normal. Y yo digo, ¿y qué hubiera hecho Jesús si Jesús viniera por la Lázaro Cárdenas y hubiera caminado por aquí? Nos falta mucho, hermanos, que conocer a Jesús. Mucho. Y miren, cuando ven a Jesús, inmediatamente no hablaron los hombres, lo que habló fueron los demonios que estaban dentro de esos hombres. Y dice que clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? O sea, ¿qué tienes con nosotros? Era prácticamente un ¿qué estás haciendo aquí y por qué nos molestas? O sea, todavía los demonios se indignaron, ¿no? ¿Por qué nos estás molestándonos? Ahora, reconocen inmediatamente quién es. Y dijeron, Jesús, Hijo de Dios, porque hasta eso lo nombran con todas sus letras y de la manera correcta, porque sabían quién era, ¿verdad? Los demonios muestran al instante que reconocen quién era él. Marcos nos informa en el versículo 6 de Marcos capítulo 5, que al ver a Jesús, dice que uno de los hombres corrió y se arrodilló ante él. Y quiero así leer ese pasaje, Marcos 5, 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Esta palabra, hermanos, se arrodilló. Esta expresión generalmente se traduce como adorar. Era común en la antigüedad que a las personas que se les rendía respeto, honra, les vestía, las personas se reverenciaban, se arrodillaban, ¿no? Y entonces, fíjense, esto es lo que hace. Fue este endemoniado y se arrodilló ante Jesús, porque representa el acto más común de adoración y de reverencia. Eran demonios, lo que quieran, sí, pero ellos tenían que reverenciar al Hijo de Dios, porque ante el Hijo de Dios se cuadran, porque ante Jesús
se cuadran, toda rodilla se doblará, hoy cantamos, ¿verdad? Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. ¿Y qué hicieron estos demonios? Jesús, Hijo de Dios, hasta lo confesaron y lo declararon, porque ante Jesús eso es lo que sucede, ¿verdad? Los demonios odian y rechazan todo lo que tiene que ver con Dios, pero son incapaces de hacer otra cosa que inclinarse ante Él cuando están en su presencia. Y eso es exactamente lo que un día va a suceder cuando toda rodilla se doble, de los que están en los cielos y los que están en la tierra, y dice aún debajo de la tierra, como nos dice Filipenses 2:10. Aunque nunca antes habían visto a Jesús en forma humana, al instante reconocieron a Jesús como la segunda persona de la divinidad. Digo, no conocían a Jesús en forma humana, pero Jesús ya existía desde siempre. Cuando fueron creados, antes de que se revelaran en el cielo, Jesús ya estaba presente. O sea, sí sabían quién era ese hombre que estaba pisando esa tierra de Gadara. Entonces, de una forma intuitiva, supieron que estaban delante de la presencia del Hijo de Dios. Y también otra cosa supieron inmediatamente: no nos va a dejar en paz, no nos va a dejar quedarnos aquí. Y entonces fíjense cómo inmediatamente le dicen: por favor, déjanos ir a ese hato de cerdos. O sea, no era un si nos sacas, déjanos ir. Ellos decían: no vamos a permanecer en este hombre, Jesús nos va a mandar. Y obviamente de irse a un hato de cerdos a irse a la condenación eterna que les espera, pues preferirían el hato de cerdos, ¿no? Y ellos pensaban: aún no es nuestro tiempo, todavía tenemos tiempo de hacer de las nuestras, ¿no? Por eso es que le dicen: ¿por qué vienes a molestarnos? Como que antes de tiempo. Entonces, la palabra de Dios nos dice en Santiago 2:19 que también los demonios creen y tiemblan. Hermanos, esto es bien impactante, porque yo les digo, otra de las cosas más sorprendentes en este pasaje es la reacción de la gente. Los demonios creyeron, los reconocieron y temblaron. Y ahorita voy a llegar a esa parte, porque, ay, estos hombres cabezones, ¿verdad? Entonces, tiemblan porque reconocen a Dios, claro, al Hijo de Dios, a Jesús, lo reconocieron, pero no lo aceptan, ni lo pueden entender plenamente, porque pues ellos ya están condenados, ¿verdad? Por haber rechazado a Dios. Entonces, los demonios sabían que en ese momento ellos no estaban destinados a su juicio eterno, pero un día, cuando Cristo venga, sí los va a condenar en el castigo eterno, y ellos lo saben. Por eso ahorita aprovechan para hacer de las suyas, porque ellos saben que les espera un juicio eterno, ¿verdad? Pero entonces le preguntan a Cristo: no es nuestro momento, entonces ¿qué hace este hombre aquí? ¿Por qué está aquí? No nos está molestando, ¿verdad? Y bueno, la cosa es que Jesús trunca todos sus planes. No sabemos cuánto tiempo habían vivido muy cómodamente atormentando a estos hombres, pero se les había acabado su 20, ¿verdad? Entonces, en esta desesperación al mismo tiempo que saben que no se van al juicio eterno, pero está Jesús, y dicen: ¿qué va a hacer Jesús con nosotros? En esa desesperación buscan una vía de escape alterna. Ven un hato de cerdos que estaba paciendo, porque seguramente no sabemos, hermanos, si era gentil, si o no era gentil esa ciudad. Muchos dicen era gentil porque estaban paciendo, o sea, como apacentando cerdos, y evidentemente los judíos no hacen eso, no lo tienen permitido. Si hay un animal entre los más inmundos de los inmundos, son los cerdos para los judíos, entonces no era como una posibilidad. Pero vamos a ver qué calidad de gente tenía esta ciudad. O sea, eran gente totalmente insensible a Dios. Y bueno, la cosa es que por ahí había muchos cerdos, y estaban ahí, los estaban apacentando. Y entonces dice ahí en Marcos, nos dice: si nos echas fuera, ¿verdad? Esto no era una posibilidad, era un hecho. O sea, era como que ellos sabían que estaban a punto de salir de ese hombre. Y esto también habla que ellos eran conscientes de la compasión de Jesús.
Ellos eran conscientes de la compasión que Jesús sentía por la humanidad. A diferencia de los demonios, a diferencia de la sociedad, a diferencia de los hombres que hasta ese momento habían conocido, Jesús no era igual. Jesús no era igual. Entonces esta petición parece algo extraña. Hermano, no se nos informa el por qué. Hay cosas que no sabemos por qué le pidieron a Jesús que los dejara ir a ese hato de cerdos y finalmente se iban a despeñar. No sabemos, hermanos, el por qué, pero en este momento eso no nos importa mucho. Tal vez pensaron que nuestro Señor Jesús había cambiado el momento de enjuiciarlos y dijeron, no, a lo mejor ya se adelantó, el Padre dijo otra cosa y ya llegó nuestro momento. No sabemos, hermanos, qué pasó por estos demonios, ¿verdad? Pero ellos dijeron, mándanos ahí. Y el Señor sorprendentemente les dijo, vayan. Les dio permiso. O sea, entabla un diálogo y Jesús les concede esta petición a estos demonios y les dice, salgan. Pero Jesús, hermanos, no hace las cosas porque sí. Vamos a ver más adelante qué es lo que ocurre, ¿verdad? Jesús les dice, vayan. Y entonces en ese momento salen y se van a ese hato de cerdos. Y entonces ese hato de cerdos, aquí Mateo lo narra muy bonito, que fueron y se aventaron al mar. No, imagínense, un animal, entra un espíritu dentro del animal. El animal seguramente, yo no sé si han ido a un rastro, cómo lloran los cerdos. Eran, la legión tenía 2000 demonios y yo creo que entraron uno por cholla de cerdo, pues eran como 2000 cerdos enloquecidos, frenéticos, porque un espíritu inmundo entró dentro de ellos. Imagínense el chillar de los cerdos, así todos alocados, llorando, y pues el que los estaba ahí paciendo, dicen, pues imagínense, se ha de ver asustado, ¿no? Al ver esto, 2000 cerdos así volviéndose locos y empezaron a aventarse al mar. Esto debe haber sido algo verdaderamente, y yo me hubiera asustado, ¿no? Y hubiera dicho, ay, qué cosa tan más horrenda, escuchar a los cerdos así llorar, gritar, ¿no? Porque un espíritu inmundo estaba dentro de ellos. Y entonces, pero esta fue la forma, hermanos, en cómo Dios liberó a esos hombres. Cuando Jesús les dijo, salgan, inmediatamente salieron de los hombres, que nadie se ocupó de los hombres, porque estaban todos puestos sus ojos en los cerdos despeñándose. Pero en ese momento el hombre o los hombres, porque Marcos solo nos narra de uno, pero quedaron libres. Y ahí Marcos dice, en el versículo 14, los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad, en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido una legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. ¡Wow! Era loco, que nadie podía controlar, que rompía grilletes, que andaba desnudo, que se la pasaba ahí dando voces, quién sabe qué tanto decía. Y él estaba sentado, vestido y en su juicio. ¡Qué impresionante lo que hace, hermanos, Jesús! Esto es una cosa súper maravillosa, ¿verdad? Entonces, solo podemos suponer la razón para que los demonios hicieran lo que hicieron. O sea, ¿para qué entraron a los cerdos y finalmente se iban a ahogar? Y después de que se ahogaron, hermanos, no nos interesa, ni sabemos, ni la Biblia nos dice qué pasó con los 2000 demonios. No lo sabemos. Pero aquí lo importante es que Jesús liberó a los endemoniados. Ese era su propósito, ¿verdad? Entonces, los demonios tienen una inteligencia superior. Ezequiel 28, ¿verdad? Ahí nos narra algo acerca de cómo operan, cómo piensan. Vamos a Ezequiel, vamos a leerlo. Ezequiel 28 del 3 al 4.
le dice: he aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Aquí es una profecía que aparentemente va dirigida al rey de Tiro, pero por lo que dice es como una ilustración de cómo es Satanás. Ajá. Entonces aquí está describiendo a Satanás: con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Y ahí cuando habla de sus contrataciones es de cuando fue a convencer a la tercera parte de los ángeles para que se rebelaran contra Dios. Entonces esta es una ilustración de Satanás, pero ahí está diciendo que tienen una inteligencia superior, tienen una fuerza también superior. Lo vemos aquí en este relato, en otros también, donde dice que los demonios echaban a un muchacho al fuego y hacían que se lastimara. Tienen fuerza, muchísima fuerza, ¿verdad? Poderes sobrenaturales superiores también para realizar señales y prodigios mentirosos. Y por ahí dice que cuando venga, ¿verdad?, el anticristo, dice que va a tener esta facultad, y obviamente él opera bajo un poder satánico. Ajá, y dice que va a tener el poder para hacer señales y prodigios. No solo tienen gran conocimiento de la naturaleza y el poder de Dios, sino también tienen gran conocimiento de la naturaleza y de las debilidades del ser humano. Solo nuestro Señor Jesucristo tiene el poder para herir la cabeza de Satanás, y solo va a ser por el poder de nuestro Señor Jesucristo que el diablo va a ser atado y va a ser arrojado al abismo, él y todas sus huestes demoníacas, y finalmente, ¿verdad?, en el lago de fuego y azufre por la eternidad. Muchas personas se preguntan, yo también me lo llegué a preguntar, ¿por qué Jesús permitiría que tantos animales, incluso aunque fueran los animales inmundos, ¿no?, los cerditos, pues fueran destruidos solo para atender esta extraña petición de unos demonios? Pero pues los animales fueron creados para uso y consumo humano, y de todas formas, si no morían despeñados, pues los iban a sacrificar para comérselos, ¿no? Y dijo, bueno, su ahogamiento produjo considerable pérdida económica para sus dueños. Pues sí, seguramente sí. No eran 3, no eran 4, era un hato, o sea, muchísimos cerdos, y seguramente, claro, que representó una pérdida económica para el hombre que era dueño de esos animales. Sin embargo, Jesús no dudó en permitir que se hiciera un pequeño sacrificio en beneficio de un ser humano, para los defensores de los animales, ¿no? Y no está mal, tenemos que cuidar y amar y honrar también a la naturaleza, que incluye a los animalitos, pero jamás un animal, hermanos, va a sustituir el valor de un ser humano, para aquellos que les andan llamando hijos a sus perros y a sus gatos. Bueno, la lección principal, hermanos, de este pasaje no tiene que ver con que si era legal criar o consumir cerdos, o si eran inmundos o no eran inmundos, o el valor de los cerdos, de los seres humanos. El propósito supremo de echar fuera los demonios era librar un alma cautiva. Todo este escándalo, este relajo de los cerdos, solo fue para librar un alma. Porque para Dios un alma es muy valiosa. Muy valiosa, hermano. Y él no escatimó. Y él dijo, yo voy a hacer lo que tenga que hacer por un alma, ¿verdad? Entonces, el hecho de que los demonios entraran al hato de cerdos, que los animales reaccionaran con frenesí, fue una evidencia dramática y muy convincente para que todos se dieran cuenta que esos hombres ya no eran iguales. Hermanos, esto es bien impresionante. Pero cuando Jesús viene a nuestras vidas, Él va a sacudir los cerdos que tenga que sacudir para evidenciar que ya no somos iguales. Wow, hermanos, esto es bien impresionante. Me entristece, hermanos, al mismo tiempo, y me encanta este pasaje,
pero también me entristece, me fascina el hecho de saber que Jesús lucha por nosotros. Me fascina el hecho de saber que Jesús se embarcó en esa lanchita por ir a salvar a un hombre. Cuando hay fuerzas tan poderosas, hermanos, de las que nosotros no somos incapaces, no somos capaces siquiera de pensar bajo qué dominios a veces estamos, pero Jesús lucha por nosotros. Pero Jesús va y da la batalla por nosotros. Él ni siquiera lo piensa, él va en nuestra búsqueda y está resuelto en ayudarnos, porque Él sabe que nosotros mismos no podemos salir de nuestra condición. No podemos liberarnos de esa opresión demoníaca, que somos tan frágiles, que somos tan débiles. Estos hombres tenían gran fuerza, era fuerza bruta, fuerza, pero ellos estaban completamente sometidos al dominio de Satanás. Eran débiles. A lo mejor tenían fuerza física, pero tenían debilidad espiritual. Tenían incapacidad de poder ir en busca de Jesús. Eran débiles. Y aún así, ¿verdad? Yo creo que clamaban con una voz que seguramente ya había sido opacada por las más de 2,000 voces que vivían dentro de un demonio. Yo no sé si han tenido esa experiencia. No la tengan, desaprovechenla si tienen la oportunidad, pero cuando hay un endemoniado les cambia la voz y habla el demonio. Imagínense 2,000 voces al unísono. Yo creo que la voz de este hombre, ya el hombre real, ya no se escuchaba. Cuando hablaban los demonios. Y ahí en medio de entre todas esas voces, a lo mejor una voz, un clamor, un necesito ayuda, muy silencioso, muy pequeño, casi inaudible. Jesús, que estaba al otro lado de un río, Jesús lo escuchó. Jesús lo escuchó, hermanos. Y Jesús fue en su búsqueda. Y Jesús lo fue a ayudar a este hombre que ya no tenía esperanza. Porque si Dios no lo podía ayudar, no habría ninguna persona jamás, hermanos, que pudiera escuchar nuevamente a este hombre. Pero hubo, ¿verdad? Alguien, Jesús, cruzó una tormenta y escuchó claramente su grito de auxilio. Aunque hubiera tantas voces hablando detrás de ese hombre, demoníacas, Él sí escuchó. Él sí puede escucharnos. ¿Qué ocurrió? Dice que cuando los que apacentaban vieron lo que había ocurrido a los cerdos, dice que salieron corriendo. Y no es para más, hermanos, yo también me hubiera impresionado al ver esta situación. Y dice que fueron y contaron todas las cosas, todo lo que había pasado con los endemoniados. Y esto indica, hermanos, que comprendieron que lo que había pasado con los endemoniados y el suceso de los cerdos, pues algo tenía que ver, ¿verdad? O sea, no era casualidad que quedaron libres los endemoniados y nuestros cerdos se volvieron locos. Ellos sabían que había una conexión entre que los hombres ya estaban en su sano juicio y el suicidio masivo de estos cerdos. Entonces, dice que cuando llegan todos los demás, fueron a dar voces, fueron a decir lo que ocurrió y llega toda la multitud. A ver, ¿no? Ya saben, el chisme nos gusta. Y entonces llegan así como que, ¿qué? O sea, eso es impresionante. No te lo creo. No, sí, en serio, vengan, vamos a ver. Los locos ya no están locos, ya están libres, están vestidos, están cuerdos, están en su juicio. A ver, vamos. Y ahí van todos, ¿no? Y llegan, hermanos, todos a ver el chisme, a lo que había ocurrido, y resulta que sí, efectivamente, eso había pasado. Los habitantes de esta población que tal vez incluía a los dueños de los cerdos, ¿no? Y yo creo que se estaba triste, ¿no? Por lo que había sucedido, pero quedaron muy asombrados por el informe que dieron los que presenciaron eso, y pues entonces toda la ciudad sale al encuentro con Jesús, y el que salieran al encuentro con Jesús muestra que en ese momento Jesús tiene toda la atención sobre sí mismo. La gloria no era, los cerdos no era para ellos la gloria, porque imagínense hubieran llegado y si los cerdos hubieran estado ahí todos locos, hubieran captado la atención, por eso se despeñaron, porque la gloria era para Jesús, porque la gloria es para Jesús, hermanos, siempre la gloria es para Él.
Entonces Jesús en ese momento era el centro de atención. El Señor era de mayor interés para ellos, sí, pero ¿qué creen? Por la razón equivocada. Porque resulta que llegan, pero estaban sorprendidos, pero al mismo tiempo estaban indignados. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué? Y aquí es donde yo dije, ay, qué malas personas, pero así somos nosotros. Ellos estaban indignados porque Jesús llegó a trastornar su forma de vida. Ellos estaban muy bien, ellos estaban muy cómodos, hermanos, con su entorno, con sus demonios, con sus loquitos, con sus cementerios. Ellos vivían tranquilamente, felices, felicianos, ¿verdad? Con su forma de vida. Y entonces que Jesús llegara a cambiar eso, los ofendió. Ellos estaban bien con todo eso. Jesús no vino a ayudar a dos hombres, ellos no veían eso, que Jesús había llegado a ayudar a dos endemoniados, no, ellos eso no les importaba. Para ellos Jesús vino a meterse con sus cerdos. Sé que no dice textualmente, hermanos, que los habitantes de la zona se molestaron por la pérdida material, pero pues yo me pregunto por qué les dio permiso a los demonios. Jesús tenía esa intención. Jesús tenía esa intención, y no porque los cerdos fueran el problema, porque eran animales inmundos y esas cosas, no. Porque los cerdos, hermanos, distraían a los hombres de verdaderamente conocer a Cristo. Y nosotros, hermanos, muchas veces, ¿cuántas cosas hay que nos están distrayendo de conocer verdaderamente a Cristo? ¿Y qué crees? Esos son tus cerdos. Y decimos, ay, qué malas personas, pero cuántas veces cuando Cristo viene y nos empieza a confrontar con su palabra y nos dice, esto que estás haciendo no es correcto, y este hábito que tienes ya lo tienes que dejar, y tú sabes que ahí en lo oculto eso que estás haciendo no está bien, y entonces comenzamos a incomodarnos, y entonces comienza a salir, ¿no? La legión. Y nos empezamos a enojar y empezamos así como que, y mostramos resistencia y no nos dejamos y no queremos que verdaderamente venga Jesús y nos sacuda, porque eso implica un frenesí, implica algo, nos trastorna, nos mueve, porque eso es lo que Jesús hace. ¿Pero por qué lo hace? Porque Él quiere liberarnos. ¿Y por qué lo hace? Porque nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos. Que ay, que me voy a ir a pasar un huevo, ay, que me voy a poner un ojo turco para el mal de ojo, ay, que no podemos, hermanos. Lejos de ayudarnos, nos perjudicamos más, ¿verdad? Entonces, Jesús vino a meterse con sus cerdos. Jesús tenía que llamar su atención, y entonces Él usó algo muy aparatoso, como lo eran esos cerdos, para anunciar que Él había llegado a Gadara. Y Él dijo, y vengan, porque ya llegué y yo quiero transformar también esa ciudad. ¡Qué honor, hermanos! Si era una ciudad gentil, acordémonos que Jesús, su principal objetivo era ir a las ciudades judías, a los hijos de Israel. Ya después se encomendó a los discípulos y los demás salieron y se expandió el evangelio a todas las naciones. Pero una ciudad así gentil no era el objetivo de Jesús. Pero pues Jesús no venía por números, no venía por poder político, por poder territorial. Jesús venía por almas. Almas que decía, si me necesita, Él decía, a mí el que me busca, me encuentra. Porque cuando buscamos a Jesús verdaderamente, a pesar de que haya miles de voces y pensamos que nadie nos va a escuchar, que ya nadie nos puede ayudar, que yo ya nunca voy a poder cambiar, que nadie me puede sacar de esto, de aquello, ahí está uno que sí puede. Que sí puede. Y sabes, hermano, hermana, muchas veces estamos bien acostumbrados a esos cerdos, a nuestros demonios, y convivimos y hacemos toda una vida normal con ello. Pero cuando llega Jesús y comienza a decir, no, sal de aquí, no, y sale esto. Y el hecho de que Él llegue, hermanos, es un acto de mera misericordia. Porque Él dice, yo voy a tener misericordia de quien yo quiera tener
misericordia. Es un acto de misericordia porque Jesús quiere que salgamos de ese estado de esclavitud y cautividad en el que estamos cuando estamos sin conocerle. Estamos esclavizados por el pecado y somos presas fáciles de Satanás. Jesús quiere sacarnos de esas tinieblas. Jesús quiere quitarnos ese dominio del enemigo sobre nuestras vidas. Pero en esa liberación, ten por seguro, hermanos, que Jesús se va a llevar unos cuantos cerdos de paso. Y te van a doler. Y te van a doler. Porque estamos acostumbrados, ¿no? Yo y mi hábito de fumar un cigarrito. Yo mi hábito de echarme una chelita. Yo mi hábito de ver ciertas películas que no debemos de ver. Yo y mi hábito. Y el domingo con que vayamos a la iglesia ya sentimos que no pasa nada. Pero cuando Jesús verdaderamente llega para tomar territorio, Él no va a permitir eso. Y nos va a confrontar, y nos va a doler. Los habitantes de la ciudad ni siquiera le dieron al Señor la reverencia mostrada por los demonios. Los demonios todavía hasta se hicieron que se inclinara el hombre y le dijeran, ¿no? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿No? Todavía le dieron una reverencia. Estos hombres no, o sea, así como que ¿quién es este? ¿Y de dónde salió? ¿Y por qué viene a mortificarnos y a hacer aquí desastre en nuestra ciudad? No parecieron en lo más mínimo interesados en averiguar quién era él o por qué él había ido a esa región. No querían nada que ver con Jesús. ¿Y qué hicieron? Le rogaron, o sea, no es como que, oye, ¿y si te vas? Le rogaron que se fuera. ¿Ustedes le han rogado algo? ¿Andan dando de migajeros? Pues miren, hermanos, así le dijeron a Jesús, por favor, vete, no sabemos quién eres ni nos importa, pero vete, no vengas a molestar a nuestra ciudad, déjanos con nuestros locos. Pero ya no eran locos, ¿no? Ya, y no podían regresar los demonios a ellos. Y bueno, dice que le rogaron. Al principio simplemente salieron a ver qué era aquello que había sucedido, pero cuando vieron a Jesús, cuando vieron el escenario de este hombre en su sano juicio, vestido, dice que tuvieron miedo. Y es que los cambios, hermanos, nos dan miedo. Y es que poder tener un cambio en nuestra vida, Jesús viene a nuestra vida y nos habla por su palabra y nos dice, oye, tú sabes que eso que estás haciendo está mal. Y te llega la palabra y dices, sí es cierto Dios, pero es que me cuesta mucho trabajo, pero es que no puedo. Y a veces dar ese paso, hermanos, de entre que Jesús dice, tengo que hacer ese cambio, pero aún no estoy listo, aún no estoy preparado, hay un miedo de por medio. Hay un miedo. Y esto tiene que ver con que muchas veces no nos creemos verdaderamente lo que Jesús ahora dice de nosotros. Nos casamos con las etiquetas, nos casamos con nuestro pasado, nos casamos con nuestras heridas, que de la infancia es que a mí de chiquito me hicieron el feo y sufro mucho. Nos casamos, hermanos, con eso. Y entonces salir de esa posición de víctimas en la que nos encanta estar, ¿sí o no? A verdaderamente creer lo que Jesús dice. Yo ya te limpié, yo ya te lavé, yo ya perdoné tus pecados, te he dado una nueva vida, créetela, porque ahora te di el derecho de ser llamado mi hijo. Cambiar de esto a esto, hermanos, ¿a poco a quién no le da miedo? Es un paso fuerte, es un paso importante, pero por eso necesitamos a la fe. Porque la fe es la que ilógicamente, sin pensar, nos da a dar esos pasos y decir, Señor, me va a doler, no lo entiendo, no sé qué onda, pero transfórmame. Y nos da miedo, claro que sí, siempre está ese factor. Y muchas veces, hermanos, leemos este pasaje y creemos que los endemoniados solo eran los 2 endemoniados que enumera Mateo, que eran los únicos que necesitaban liberación. La verdad es que toda la ciudad necesitaba ser liberada.
Y es preocupante la reacción que tienen estas personas hacia Jesús. No se nos dice exactamente qué pensaron acerca de Jesús los habitantes de esta ciudad, pero tuvieron nada más un vistazo de lo sobrenatural, de lo majestuoso de Jesús, y eso les causó pánico. Vieron a aquel que podía dominar a los demonios, que podía controlar a los animales, que podía restaurar la cordura de las mentes destrozadas de unos hombres, y aún así no quisieron tener nada que ver con Jesús. Y aquí, hermanos, en este pasaje de Mateo 8 encontramos la primera oposición a Jesús registrada en los evangelios. De decir, vete, no queremos nada, no queremos tener nada que ver contigo. Los habitantes de la región no se burlaron de Jesús, no lo persiguieron, simplemente le dijeron que los dejara solos. Tal vez se resintieron porque la justicia de Jesús, ¿verdad?, que los ponía como al descubierto, que ponía al descubierto sus pecados, sus incapacidades, que su poder divino pusiera al descubierto su debilidad, que la compasión del Señor les desenmascarara esa dureza de corazón, ¿verdad? Resintieron eso. Quizás no pudieron tolerar la perfección de Jesús. Sin embargo, a diferencia de los escribas y fariseos, ¿verdad?, que ya eran los antagonistas de Jesús siempre, parecieron muy indiferentes a la persona de Jesús, a pesar de lo que habían presenciado. La indiferencia, hermanos, es un mal terrible, terrible. No les importó si él era el Mesías, a ellos no les importó si los poderes que Jesús mostró eran buenos, si él era Dios. No les importó nada acerca de Jesús. Lo único que querían es no volverlo a ver. Vete de nuestra región, vete de nuestra ciudad, no queremos. El rechazo que le hicieron a Jesús se mostró en la forma de gran indiferencia. Y esta es la misma indiferencia ante Dios mostrada por la mayoría de los seres humanos a lo largo de la historia. Hermanos, Gadara somos nosotros. Gadara somos nosotros. La indiferencia, ¿verdad?, de alguien que quiere dejar solo a Dios y que Dios los deje en paz. No. A mí no me vengas a hablar de tu Dios. A mí déjame con mis creencias y yo respeto las tuyas. Pero a mí no me vengas a hablar. ¿No hemos escuchado eso? ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? El Señor Jesús era un intruso que los había molestado y los había interrumpido de su cómoda forma de vivir. El gran contraste con la actitud de esas personas dice que uno, vamos allá a Marcos de nuevo, esto no lo dice Mateo, lo dice Marcos. Dice el versículo 17, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, o sea, Jesús dijo, pues me voy. Él se fue, dice que se subió a la barca y el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y ese endemoniado se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Vemos, hermanos, ¿verdad?, el contraste de la ciudad en general a este endemoniado que dijo, yo quiero estar contigo, yo sí quiero seguirte. Él estaba tan agradecido con Jesús por liberarlo, tan atraído a Jesús en amor, en adoración, que no podía soportar estar lejos de Jesús. Pero Jesús tenía otros planes. No es que Jesús lo rechazara, Jesús le da un propósito, y es un propósito maravilloso. Jesús tenía otros planes para este hombre. No le permite ir con él, pero sí le dice, vuelve a tu casa, vuelve a los tuyos y cuéntales, sé un testimonio vivo de lo que yo hice en ti. Cuánta misericordia, hermanos.
Cuánta gracia de nuestro Señor. Jesús envió al hombre de vuelta a su propia gente. Muy probablemente eran las mismas personas que le habían pedido a Jesús que se fuera. Y a pesar de que lo rechazaron, Jesús dejó a uno para que siguiera compartiéndoles y testificándoles, porque Jesús no quiere que nadie se pierda, quiere que todos procedan al arrepentimiento. No se fue y los abandonó a su suerte y a ver cuándo me vuelven a ver, ingratos. No, mandó a uno y le dijo, ahora tú, sé un testimonio y sigue contando y proclamando lo que yo hice en ti. Qué hermoso, qué maravilloso. El hombre debía de ser entonces un evangelista y misionero para su propio pueblo, un testimonio vivo de que aquel a que habían rechazado, y aunque lo habían rechazado en ese momento, Jesús no los rechazó. Jesús los amaba y buscaba redimirlos al igual que a los endemoniados. Tal vez usó el caso extremo, el caso más extremo en esta zona como una muestra de que él tenía el poder para liberar no solo a esos dos hombres, sino a toda una ciudad. Y aunque no fue el momento, porque no fue, lo rechazaron, Jesús partió de ahí. Jesús pudo haberse quedado y seguir compartiendo, pero lo rechazaron. No fue su momento para todas esas personas, sin embargo les extendió su gracia, dejando a alguien, a uno para seguir dando testimonio de él. Y miren, hermanos, yo no sé ustedes, muchas veces cuando yo estoy leyendo un pasaje como este y muchos otros, ¿no?, que leemos en los evangelios, a mí a veces me quedan preguntas como que ¿qué pasó después? Jesús, ¿por qué no continúa la historia? ¿Por qué no puedo saber qué pasó con el endemoniado? ¿Por qué no puedo saber qué pasó con la ciudad? ¿No? Y me quedan esas preguntas, la verdad, y yo voy y se las pregunto al Señor, es que quiero saber qué pasó. Cuéntame el chisme completo. Entonces, me gustaría saber si creyeron después, si el endemoniado se volvió un fiel discípulo de Jesús, o como el pasaje del joven rico, ¿sí o no? ¿A poco a ustedes no les deja esa sensación de el joven quería verdaderamente seguir a Jesús? Y cuando Jesús le demandó, ¿verdad? Ve y vende todo lo que tienes. Y dice que el joven, Jesús lo amó, dice que Jesús lo amó y el joven se puso triste. Y yo digo, Señor, dime si después sí creyó. O sea, yo quiero saber esas cosas, ¿no? Bueno, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí seguido me pasa. Y yo estaba preguntando, porque este mensaje, hermanos, llevo varias veces queriéndoselos dar. Yo ya lo tenía escrito y lo perdí. Tengo mi libreta y siempre voy por capítulo 9, capítulo 8, etcétera. Y ese falta. Y yo digo, ¿qué onda? ¿Arranqué la hoja? ¿Qué pasó? ¿Quién me arrancó la hoja? No lo encontraba. Entonces me puse a volver a redactarlo. Ya lo tenía. Y sin embargo, pues lo estaba estudiando y me doy cuenta que la respuesta, hermanos, a mis preguntas están delante de nosotros. En este caso, delante de mí. Pero si tú te preguntas como yo, están delante de ti también. Jesús sigue llegando sin previo aviso a los sepulcros del corazón del hombre, porque el mío era uno de ellos. Mi corazón estaba lleno de sepulcros, estaba lleno de cosas, ¿verdad? A lo mejor sufría en soledad ahí, en aislamiento, había cosas que me dolían, que sufrían. Y en un grito quizá a lo mejor imperceptible en algún momento yo dije, Señor, ya no puedo más. Y Jesús llegó. Y Jesús sigue llegando, hermanos, a esos sepulcros del corazón. Y el mío es uno. Jesús sigue liberando sin pedir permiso, como un acto de su infinita bondad, a aquellos que su voz ya ni siquiera es audible para el mundo. Jesús sigue llegando en rescate por esas personas que están gritando por dentro ayuda, y Jesús sigue escuchando y sigue yendo en rescate por ellos. Solo que Jesús no está físicamente. Nos toca a nosotros ir, hermanos, en ese rescate, en ser obedientes a Dios y escuchar el corazón de Dios. Ve a ese lugar, ve y compártele a esa persona. Ve y platícale a esa persona. Tú no sabes, hermano, lo que esa persona, a veces a lo mejor hay dureza o muestra así como que no me interesa, no quiero saber.
Pero Jesús te dice, ve, ve. Y tú, ay no, Señor, es que ve cómo es bien grosera, es que haz caso, sé obediente, porque tú no sabes si vas a ser la respuesta a ese grito de desesperanza, hermanos, de una persona que está bajo esta opresión, la opresión demoníaca. Jesús sigue sacudiendo los cerdos de nuestra vida. Esos cerdos, hermanos, que nos tienen distraídos, que nos hacen perder de vista a Dios, que nos apartan de la santidad. Y los sacude, hermanos, con violencia para anunciarnos que cuando Jesús llega, Él llega a poner orden. Y las cosas, sí o sí, no van a permanecer iguales. Y así como el demonio, ¿verdad?, le dijo a Jesús, ¿qué tienes? ¿Qué tienes contra mí, Jesús, Hijo de Dios? ¿Qué respuesta, hermanos, tú das al Señor? ¿Qué respuesta tú estás dando al Señor? Tú puedes ser de los que le piden a lo mejor, no, vete, vete Jesús, no quiero saber, hoy no es mi momento, todavía no, hoy no, otro día, cuando ya sea viejito, cuando ya no me sirva nada, ya te daré mi vida. Hoy no, Señor. Podemos ser a veces, hermanos, de esos, de los que le pedimos que se vayan. Vete, no nos molestes, déjanos como estamos. O también podemos ser, hermanos, como el ex endemoniado, le digo yo, ¿no? A lo mejor no existía el término ex en ese tiempo y por eso no lo usan en la Biblia, ¿no? Porque digo, ¿por qué le llaman el endemoniado si ya no está endemoniado? Es el ex endemoniado. Podemos ser como ese ex endemoniado que a los pies de Jesús sometió su vida a Él y se convirtió en un testimonio vivo de lo que Jesús puede hacer en nuestras vidas. Dios les bendiga, hermanos.